Muy bien, ¿se observa? Sí, se observa, Lick. Si me Perfecto, permite, voy a entonces, dirigir unas palabras. de acuerdo. Buenos días, compañeros. Este día tenemos la clase de taxonomía de los microorganismos como se programó y tenemos al maestro responsable en este día, al licenciado William Merino Reyes, que es el que nos va a compartir esta temática y otra más también durante el curso de microbiología. Entonces le damos la más cordial de la bienvenida al licenciado William. Y muchas gracias, Lick. Gracias a usted, licenciado. Saludos a todos, algunos que me conocen, licenciado Merino, para los que no, William Merino. Un gusto, voy a intentar compartir con ustedes la clase de taxonomía de los microorganismos. Por favor, intenten comprender si aparecen ruidos extraños durante la actividad, porque ya saben que no todo se puede controlar en la casa. También, si tienen alguna duda durante el transcurso de la clase, por favor no duden en preguntar. Voy a intentar saldar las preguntas, voy a intentar hacerla lo más accesible posible, pero si hay alguna duda, con gusto voy a intentar responder. Muy bien, empezamos con esto. Ustedes saben de que han tomado una carrera que esencialmente, o bueno, uno de sus pilares grandes, muy grandes, es la microbiología. No es lo único, porque ustedes van a trabajar con química, van a trabajar con hematología, van a trabajar ahora con un poco de genética, perdón, pero el componente microbiológico es importantísimo, grandísimo para su profesión. Tanto es así que nosotros casi somos considerados microbiólogos desde el origen de la carrera. Entonces, eh, trabajar con organismos, en particular con microorganismos, significa que tenemos que conocerlos y conocerlos a partir de cómo se llaman. Todos los seres vivos tienen un nombre científico y ese nombre científico ha sido asignado gracias a la taxonomía. Esta es una introducción la que les estoy dando. Entonces, al igual que nosotros nos conocemos por nombre y nos ubicamos por nombre, inclusive en estas redes, entonces lo mismo pasa con los microorganismos. Importantes porque eh, este es un trabajo, el que ustedes ejercen y nosotros ejercemos, es un trabajo en donde hay mucha comunicación entre disciplinas. Por ejemplo, ustedes elaboran exámenes, pero esos exámenes no les sirven a ustedes para algo más que para dar un resultado. El resultado le sirve al médico para poder dar un tratamiento. Entonces tiene que haber un lenguaje ya previamente acordado entre profesionales para que pueda darse a entender. Así usted le nombra un microorganismo, él sabrá que es un microorganismo patógeno o no. En cambio, si usted se le ocurre ponerle Pedro Hernández, con las disculpas de Pedro Hernández, si hay alguno en el chat, William, perdón, perdón. hola. Fíjese que me comentan los compañeros que lo escuchan un poco suave. No sé si puede acercar el micrófono un poquito Voy más. a intentar voy a intentar acercarme un poco más. ¿Así se puede? ¿Se escucha mejor? Hola. Yo le escucho bien. Vaya, de todos modos, la Sí, retroalimentación de ustedes es importante porque yo puedo hablar como perico, pero si no, eh, eh, tendría que estar escuchando como para saber cómo me oyen ustedes. Si en algún momento se sí. escucha menos, me dicen. Vaya, ahorita creo que yo le escucho bien. No sé si los Vaya, demás y los compañeros compañeros, escuchan bien. Sí, yo lo escucho bien. Sí, sí, se le perfecto. Es escucha que bien. yo no estoy viendo la pantalla para saber si escriben algo y eso significa de que yo estoy hablando más suave o no. Entonces, retroalimentenme el camino. Solo interrumpan un momento y me dicen de que no se escucha, yo voy a intentar modular la voz o acercarme más al micrófono. De acuerdo, Vaya, entonces Lick. vamos a empezar Gracias. a trabajar algunos, sí, con gusto. Trabajamos algunos puntos que son importantes durante el desarrollo de la taxonomía. Esto es el primero, vamos a trabajar con la historia, un poco de historia, luego pasamos a las definiciones de taxonomía,
seguimos con las ramas de la taxonomía, y de las ramas de la taxonomía vamos a hacer énfasis eh, yo quiero hacer énfasis particularmente en dos partes: en la primera, que es la clasificación, y en la segunda, que es la nomenclatura, las que les van a servir en estos momentos. Un poquito voy a hacer énfasis en la tercera rama, que es la identificación, pero esa la van a utilizar mucho más en el transcurso de las materias que vienen a continuación. Bien, para no alargar mucho esto, la taxonomía y su historia, bueno, tenemos que remitirnos un poquito a los griegos y hablar de Aristóteles. Aristóteles fue uno de los primeros, cuando menos documentados, que clasificó a los seres vivos en dos grandes grupos: en las plantas y en los animales. Todo aquel individuo que se movía era un animal. Bueno, algunos todavía, ¿verdad? Y aquello que no se movía era un animal, una planta o un vegetal. Yo en algunas ocasiones ya lo he dicho, y algunos compañeros que están presentes también lo podrán precisar, perdón, pero que aún todavía la sabiduría popular lo menciona. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente y no puede moverse para nada, ¿qué es lo que dice la gente? Quedó como un vegetal, porque no se puede mover. Entonces, la base esencial de la clasificación en ese momento era un tanto pragmática, y era: bueno, se mueve, es un animal; no se mueve, es un vegetal. Eso inició con Aristóteles. Posteriormente, otro griego, Teofrasto, genera una especie de clasificación de las plantas respecto de su utilidad y respecto de su tamaño relativo, si había hierbas, si había arbustos, había árboles. Entonces, y claro, allí entraban las plantas que son ornamentales, las plantas medicinales, las plantas que se pueden comer, etcétera, etcétera. Luego, entre los siglos V y XV, prácticamente Europa fue cambiando, y con eso eh, había dos grandes grupos poblacionales: unos eran los nobles y otros eran la plebe o el pueblo en general. Entonces, el idioma que predominaba en el ambiente europeo, gracias a los romanos, era el latín. Y aquellos nombres de los organismos eran como vistos como más, ¿cómo decirlo?, cultos a quienes utilizaban los nombres latinizándolos. Por eso es que la mayoría de nombres, la mayoría de nombres científicos aún conservan esa latinización de su escritura y su pronunciación. Allá por el siglo XVII, Carlos Linneo, o Carlos Linnaeus, propuso en una de sus obras, el Sistema Naturae, una forma más expedita, más fácil de poder nominar a los organismos vivientes a través de un sistema conocido como sistema binomial. En otras palabras, esto quiere decir: Carlos Linneo propuso que un organismo viviente debía tener para cualquiera de sus identificaciones posibles dos nombres o dos partes, un nombre. Y a eso se le conoció como sistema binomial. Dos, nomial, nombre. Entonces tenía dos partes, el nombre de cualquier ser vivo. Claro, después, con el tiempo, vinieron agregándose más complicaciones, y tal vez veamos algunas de ellas en esta clase, y si no, en el resto de actividades de la materia o del tiempo que estén con nosotros, van a ver otras formas de agregar más nombres al nombre científico que posee un organismo. Quiero decir, si algo no se entiende, seguramente es porque no lo estoy dando de una forma comprensible. Así que por favor, me lo hacen saber y yo voy a intentar replantearlo. O si necesito repetir algo, con gusto voy a repetirlo. Bien, avanzando en el tiempo, Haeckel, partamos de algo. Antes de Haeckel, habían y se conocían dos reinos: el reino animal y el reino vegetal. Posteriormente a Haeckel, y con el uso del microscopio, se ve que hay organismos pequeños moviéndose. Esos son microorganismos.
a estos microorganismos se les agrupó a todos en una sola bandeja, en un solo depósito, y ese depósito se llamó protista. En algún momento se les llamó grupo Monera, pero principalmente eran los conocidos como protistas. Entonces, a partir de Haeckel habían tres grupos grandes de reinos: uno el animal, otro el vegetal y los otros son los protistas. En 1938 Copland ubica ya dentro de los protistas dos grupos particulares: uno los eucariotas y dos los procariotas. Y a los procariotas en general se les conoce como el reino Monera. De ahí entonces habían cuatro reinos: uno el reino vegetal, dos el reino animal, tres el reino protista y cuatro el reino Monera o bacterias. A partir de 1950, Whittaker propone o recoge una serie de resultados y valora que los hongos no tienen clorofila, que son eucariotas, y una serie de elementos que no permite clasificarlo o ubicarlo como plantas ni como animales. Hay microscópicos y que hay macroscópicos, por lo tanto tampoco pueden ser protistas. Entonces surge una nueva clasificación. Esta nueva clasificación trae un quinto reino, y ese quinto reino es el reino fungi o el reino de los hongos. Posteriormente han venido surgiendo nuevos reinos dependiendo de los estudios que se han venido realizando en el camino. Gus hizo o dio una especie de vuelta a toda esta situación de la clasificación, porque en la propuesta de Gus, primero hizo estudios moleculares, después hablaremos qué tipo de estudios moleculares hizo, pero en su propuesta desaparecen los reinos, porque los reinos son una especie de artificio, de creación artificial, y propone un nivel todavía superior al de los reinos, y a ese nivel superior él le denomina o le llama dominios. Entonces hay dominios según su clasificación, y hay otros elementos inferiores a los que él les llama divisiones. Eso lo hablaremos en el camino. Seguramente nosotros en nuestro estudio oímos hablar de los 5 reinos que Whittaker llegó a proponer, pero ahora estaba viendo con esto de la guía de los niños y todo eso, de que ya se habla de que no hay reinos, sino que se habla de dominios. Por lo tanto, también el sistema educativo salvadoreño se está modernizando. Entiendo que ustedes también tuvieron que haberlo visto de alguna manera así. Así es que, si no, pues esa es una orientación de lo que tenemos. Luego vamos con taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia la distribución de los organismos y su clasificación. Entonces, hay muchas ciencias asociadas en la biología, la zoología, la botánica, la microbiología, dentro de la microbiología, la bacteriología, la parasitología, la entomología. Son muchas ciencias que estudian a seres vivos. Entonces, cada una de ellas está generando gran cantidad de información respecto de uno o más de estos seres vivos. La taxonomía lo que se encarga es de ordenar esta información y clasificarla de tal manera que cada información corresponda a un organismo en particular. La taxonomía comprende 3 ramas importantes. Una de ellas es la clasificación, la otra es la nomenclatura y la otra es la identificación. Esto no lo olviden, por favor, porque en torno a esto gira básicamente todo el resto de la clase. Bien, vamos a empezar rama por rama y vamos a ir primero con la clasificación. Entre líneas podemos ver que la clasificación es la organización de los microorganismos en grupos con base a semejanza o parentesco durante su evolución. Si lo queremos acortar esta definición, podemos decir que clasificar es organizar en grupos a los organismos dependiendo de su parentesco o de sus relaciones o de su afinidad de algún tipo. Puede ser de hábitat, puede ser morfológica, puede ser fisiológica, o puede ser, principalmente ahora así se ejecuta,
con base a sus ácidos nucleicos, a su genética, a su desarrollo molecular. Bien, viendo sobre la clasificación, vamos a ver algún grupo de subtemitas. El primero de los subtemas es que la clasificación se basa en criterios. En otras palabras, para clasificar organismos utilizamos criterios. Hay dos tipos grandes de criterios, unos conocidos como los clásicos y otros los moleculares. Clásicos, porque clásico significa como el modelo en su especie. Fueron los primeros que se utilizaron. Algunos parecen rudimentarios porque es al sentido, me refiero al sentido, es lo que se ve, lo que se percibe del organismo, cómo se describe en su apariencia, o qué es lo que hace, cuál es su función, etc. Estos elementos sirven para clasificar a los organismos en los criterios clásicos. En cambio, los moleculares son mucho más recientes y se fundamentan en estudios de biología molecular, como estudios de ADN, estudios de proteínas, estudios de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos algunos criterios clásicos y luego vamos a ver unos criterios moleculares. Los criterios clásicos, de forma general, se dividen en 4 grandes grupos. 1, los morfológicos. 2, los fisiológicos y metabólicos. 3, los ecológicos. Y 4, los genéticos. Respecto de los morfológicos, lo vamos a ver más adelante aquí porque hace una especie de resumen de todo lo que podríamos ver adelante. Por lo tanto, adelante lo voy a ir pasando solo para que se relacionen con los organismos y con algunas características que podemos ver en ellos. Pero, por ejemplo, en los morfológicos vamos a ver la forma, el tamaño de las células, si es que son organismos unicelulares, o la asociación en tejidos o los sistemas de órganos, la morfología de las colonias, si es que crecen como individuos gregarios, es decir, que forman colectivos, o las características ultraestructurales. Esto se refiere a los organelos que la célula posee y las características particulares de estos organelos. Si tiene, por ejemplo, para poner casos, si tiene esporas, si tiene flagelos, si tiene un núcleo grande, si tiene más de un núcleo. También en estos criterios morfológicos aparecen las tinciones, es decir, cómo se observan los microorganismos cuando se tiñen con una técnica particular de tinción. Lo que decía en la ultraestructura, si poseen cilios o si poseen flagelos o si poseen ambos, como algunos protozoarios. ¿Qué mecanismo utilizan para moverse o si no se mueven? La forma y utilización de las esporas, o si poseen estructuras intracelulares características llamadas inclusiones, o el color que presentan. Algunos hongos se identifican, algunas especies de hongos se identifican por el color de sus colonias. Esto es para poner un grupo de datos que todos son considerados criterios morfológicos dentro de los clásicos. En cambio, los fisiológicos o metabólicos se refieren más a cómo funciona el organismo, cómo se nutre, cómo vive y en qué ambiente podría sobrevivir mejor y en qué condiciones ambientales puede sobrevivir mejor. Por ejemplo, qué fuente utiliza de carbono o de nitrógeno, o algunos componentes particulares de la pared celular o de la membrana citoplasmática. ¿Qué fuente utilizan como productor de energía? Si qué mecanismo utilizan para producir energía, que no es lo mismo la fuente, aunque es relacionado, pero qué mecanismo utilizan para producir energía. Si utilizan la respiración aeróbica, la respiración anaeróbica, si utilizan la fermentación, qué tipo de nutrición realizan. No es lo mismo el de las plantas que el de los animales, no es lo mismo el de los animales que el de los hongos, etc. Si producen luminiscencia, es decir, fenómenos en donde producen alguna sustancia que genera luz. Y así como otros elementos que pueden servir para poder ubicar a los organismos. En cambio, los criterios clásicos ecológicos se relacionan, por ejemplo, el ciclo de vida y los hospederos o los organismos que necesita para poder sobrevivir. Si se relaciona con otros organismos, si ese microorganismo o ese organismo ocasiona enfermedad o daño a otro organismo.
la temperatura óptima de crecimiento, el pH óptimo en que se desarrolla, los requerimientos de oxígeno o no de oxígeno. Por ejemplo, organismos que el oxígeno es tóxico para ellos, utilizan otros compuestos como aceptores finales de electrones. Y en los criterios clásicos genéticos, los tipos de intercambio de material genético que puede darse entre organismos similares, por ejemplo, para las bacterias, la conjugación, la transformación, o si poseen o no plásmido, el tipo de material genético que poseen, es decir, si poseen ADN o ARN o ambos, todo esto, o el número de cromosomas que poseen, y todo esto corresponde a los criterios clásicos genéticos, para que nosotros hagamos una idea y no vayamos a confundir criterios genéticos con criterios moleculares, en donde el criterio molecular va más allá, va al estudio de la estructura y los componentes de las macromoléculas, principalmente. Muy bien, si hay alguna duda hasta el momento. ¿Hay dudas? Hola, hola. ¿Puedo seguir? Todo bien, Lick. Muy bien, perfecto. Ya me sentía en una especie de sesión espiritista. ¿Hay alguien ahí que no me respondiera? Entonces me iba a sentir fracasado en el espiritismo. Muy bien. Seguimos entonces. Esto es una especie de ubicación y resumen de lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, criterios morfológicos, morfología, la forma particular de las células, si poseen alguna estructura en particular, como es el caso acá, flagelos que poseen más de uno, y esto ubica ya a los organismos vivos. La forma también. Acá tenemos otros criterios morfológicos y vemos ultraestructuras, por ejemplo, la presencia de esporas, la formación de colonias, y vean entre organismo y organismo hay diferentes tipos de colonias en su forma, en su tamaño y en su color, agrupaciones de los organismos, la presencia de flagelos, ¿vean? Las formas de la colonia, que les decía, esto y estos tres elementos refieren a la forma de las colonias. Esencialmente estamos hablando de organismos, de bacterias. O los criterios fisiológicos, si utilizan algún compuesto, y hay medios de cultivo que permiten identificar si producen un compuesto como este es un pigmento. Normalmente debería ser incolora esta colonia, pero esta produce un pigmento y se nota aquí en donde está. Si produce alguna sustancia, por ejemplo la coagulasa que está presente aquí, si se desplaza en el medio, y eso demuestra que el organismo es muy móvil, como en este caso en el fenómeno de swarming, o si hay hemólisis, y si hay hemólisis es porque producen hemolicinas, es decir, sustancias que destruyen a los glóbulos rojos. Y aquí si son móviles o no también pueden verse desplazándose. Los criterios ecológicos, decíamos, el hábitat en donde se encuentran, o si tienen interrelación con otros organismos, si ocasionan enfermedades, el ambiente en el que mejor se desarrollan, por ejemplo en este se refiere a la temperatura, las que toleran, las que viven en temperaturas muy bajas, las que viven en temperaturas medianas como nuestra temperatura corporal. Y entonces veríamos, si estudiamos esto, un criterio ecológico, nosotros diríamos, las bacterias y los organismos mesófilos son aquellos que pueden causarnos más enfermedades a nosotros. ¿Por qué? Porque su temperatura de desarrollo es muy parecida a la nuestra. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos otros criterios ecológicos, por ejemplo, el pH, la temperatura, las presiones parciales, la presión o temperatura o atmósfera, las concentraciones de algunos componentes, luego temperaturas también, las presiones parciales de gases, la presencia de salinidad, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son los que nosotros podemos ir ubicando, que se tratan de criterios ecológicos.
Lo genético, por ejemplo, el intercambio de material genético, como la conjugación, esto lo van a ver en unos días en genética bacteriana. Si tiene o no un pili sexual, por ejemplo, si posee plásmidos, qué tipo de ácido nucleico posee, etcétera, etcétera. Respecto de la siguiente parte son los criterios moleculares, y los criterios moleculares esencialmente se refieren al estudio de macromoléculas. Las macromoléculas que poseen casi todos los seres vivos son 4 tipos. Uno son ácidos nucleicos, 2 proteínas, 3 lípidos y 4 carbohidratos. Las 3 moléculas que más se utilizan para poder hacer estudios moleculares son, en orden, los ácidos nucleicos, 2, las proteínas y 3, los lípidos. Entonces, algunas de estos criterios moleculares están relacionados con el estudio de uno de estos componentes. Por ejemplo, arriba, comparación de proteínas o el ribotipado, que es una especie de huella molecular en donde se utilizan enzimas para poder cortar ácidos nucleicos, la composición misma de los ácidos nucleicos, la composición de ácidos grasos, que se refiere o ubica de dónde proviene un tejido en particular, la hibridación, amplificación y ahora que está en moda, la secuenciación de ácidos nucleicos. Por eso es que voy a hacer un paréntesis, por eso es que con esto del coronavirus, se aísla el virus, se hace su secuenciación y hay países como Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España, dicen ya secuenciamos el genoma viral y ya sabemos cuáles pueden ser las opciones para crear una vacuna respecto de este virus. Argentina también ya hizo su secuenciación, Costa Rica la ha hecho su secuenciación y quién sabe si dentro de poco, y esto lo estoy hablando muy en serio, El Salvador también pueda tener su secuenciación. Entonces, ¿por qué? Porque así ubica que sepas la que está circulando en un lugar en particular y puede, como en este caso, generarse una vacuna más aproximada al tipo de virus que está circulando. Continúo describiendo nada más, por ejemplo, la comparación de proteínas, se ve el orden de los aminoácidos y puede compararse entre un organismo y otro o entre una proteína normal y una proteína normal, cuáles son los aminoácidos, cuáles son los aminoácidos que han sido o que han cambiado y que hacen que la proteína no cumpla una función adecuada. Pero también esto sirve para poder comparar a proteínas de dos organismos en donde la proteína está presente en ellos dos, pero probablemente no tenga las mismas características. De nuevo, voy a tomar, coronavirus, porque coronavirus está en boga en nuestro tiempo. Se hizo estudios viendo una proteína que está presente principalmente en la mucosa respiratoria, pero también está en otras partes, que es la convertidora de angiotensina 2, que es CA2, y se ha visto que está presente en muchas especies. Pero claro, hay gente que está trabajando en esto y compara las proteínas y ve que entre un murciélago, entre un pangolín y un humano, no son iguales las proteínas, que tienen alguna diferencia, que el virus ha tenido que venir haciendo cambios para poder adaptarse a las nuevas proteínas del nuevo ser vivo en la que está afectando. Entonces, esos son estudios moleculares también. Continúo, vamos a ver si me deja esta cosa porque está lento. ¿Cuál me sacó? No. A ver. ¿Se ve? Sí. Vamos. Composición de ácidos nucleicos. Todos sabemos de que son 4 bases nitrogenadas las que posee, pero el orden de estas bases nitrogenadas y la cantidad de esas bases nitrogenadas pueden variar de un organismo al otro. Entonces, esto también ya permite ubicar de quién se trata. O la secuenciación de los ácidos nucleicos. Cuando se habla de secuenciación, no se habla de una porción del ácido nucleico, se habla de
todo el genoma del organismo, es decir, conocer la cantidad de nucleótidos que posee un organismo y conocer también cuál es la ubicación de cada uno de los nucleótidos en ese genoma. Eso permite hasta después extrapolar, por eso es que aparece una figura esta, en donde se extrapola desde el ADN cuál es el posible ARN que se origina a partir de ese ADN y cuál es la posible secuencia de aminoácidos de la proteína que codifica este ADN. ¿Bien? Y hasta se puede ubicar, por lo tanto, posibles mutaciones entre organismos de la misma especie. ¿De acuerdo? Para eso sirve la secuenciación. Creo que no estoy pasando aquí, estoy haciendo algo que no debo. Ya no vuelvo a hacer clic ahí. Bien. Entonces, eso es un aproximado de las... Un aproximado de la... Les decía, es un aproximado de los criterios moleculares. Hay muchos más, pero quizás como punto de introducción nos sirven los que hemos hablado. Luego el siguiente subtema, el tercer subtema dentro de la acción son los sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación por años se basaron en la clasificación natural, es decir, lo que podía a simple vista o por los sentidos identificarse. Entonces se agrupaban todos los organismos con base a características comunes. Si ustedes se fijan, ahí aparecen los felinos, y los felinos, desde el más pequeño al más grande, tienen características muy parecidas entre ellos. Por lo tanto, lo que se pretendía o se llevaba a cabo con la clasificación natural era reflejar la naturaleza biológica de los organismos. Quien primero hizo esto, claro, escribiéndolo y dejándolo ubicado en una forma muy bien estructurada, es Carlos Linneo, a través de las clasificaciones taxonómicas. Y a partir de esto surgió la propuesta de él de la clasificación binomial. Los sistemas de clasificación esencialmente son tres. Uno, el que utilizaba Linneo, el más conocido, el que más se ha utilizado por años, que es el sistema fenético o fenotípico, que se basa esencialmente en las características fenotípicas de los organismos. Me refiero a características fenotípicas, es decir, aquello que se expresa, aquello que aparece, que se observa o se mide o se puede evidenciar en un organismo. Por ejemplo, que la altura, la distribución de sus órganos, etcétera, etcétera, el color de su piel, el pelaje o el plumaje, dependiendo del tipo, la floración, dependiendo del tipo de organismo. Ese es un sistema fenético o fenotípico, porque se basa en características fenotípicas. El siguiente sistema, que es un poco más depurado, es el filogenético o filético. Y este filogenético o filético, como su nombre lo indica, aunque no todo el mundo lo podamos entender así, se refiere a las características de desarrollo evolutivo. Y entonces, para poder demostrar estas características de desarrollo evolutivo, principalmente Gus, que fue uno de los que inició con este proceso, trabajaron con el ARN ribosomal, sobre todo la subunidad 16S. Se entiende que se trabaja con ARN ribosomal porque en la mayoría de organismos está muy bien conservado. Quiere decir que en una especie no hay variación de este ARN. Entonces permite poder descubrir qué organismos están emparentados uno con el otro. ¿De acuerdo? Y luego el tercer elemento o el tercer sistema de clasificación es el sistema de clasificación genético o genotípico. El genético o el genotípico se fundamenta
en las características o la estructura de los ácidos nucleicos. Es muy particular porque y muy utilizado actualmente en biología molecular porque es el que nos sirve para poder describir qué es lo que posee el organismo, no si expresa o no algo, sino cuál es su constitución genética. Y permite poder hacer comparaciones entre organismos, aunque sean de la misma especie, y poder ubicar dos grupos diferentes en ella, o más de dos grupos diferentes en ella. Lo vamos a ver en el camino. El cuarto tipo, aunque no aparece aquí, pero es el que tiene tendencia a ser más utilizado, es aquel que los engloba a los tres y se conoce como polifásico. Es decir, poli porque son varios y varios sistemas, por eso se llama polifásico. Voy a hacer solo una retroalimentación de esto. Los sistemas fenotípicos fueron los utilizados por años, por muchísimos años. Probablemente mucho de lo que todavía hagamos tenga los tintes esos de un sistema fenotípico o fenético. Mucha de la bacteriología, mucha de la parasitología, mucha de la micología actual todavía tiene esos tintes, pero la tendencia es poco a poco a ir utilizando elementos genéticos y filéticos que permitan también mejorar la clasificación de los organismos. Por eso es que, y les pongo el ejemplo siempre de coronavirus, a coronavirus se le identificó al microscopio electrónico por esa forma característica como de corona solar que posee, y de ahí el nombre de coronavirus. Ese, si lo vemos a todas luces, es un criterio fenotípico. Pero luego, para poder hacer el estudio, para poder hacer la identificación del microorganismo, para hacer estos exámenes, ¿cuál es la prueba que se hace? ¿Alguien ha oído de qué nombre tiene esa prueba? Estoy hablando solo. La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Exactamente, es la PCR en tiempo real. ¿Y qué estudia la PCR en tiempo real o qué se busca con la PCR en tiempo real? La identificación del material genético del virus. Exactamente, el ARN viral. Por lo tanto, eso es el uso o la aplicación de un criterio genético. ¿Por qué? Porque está valorando el ácido nucleico del virus y lo discrimina de otros virus o de otros seres vivos. Por eso precisamente, para que veamos que se aplica esto para lo que nosotros hemos visto. ¿Creen que al coronavirus no se le ha relacionado con otros virus muy parecidos? ¿Cómo no? Se le ha hecho estudios de parentesco. Entonces, ¿qué se le ha hecho también? Estudios filogenéticos. Es decir, ¿de dónde proviene? Ah, se ve que proviene o está más relacionado con las cepas de murciélagos. ¿Cierto? ¿Así se dice o no? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Alguien ha oído de que se le emparenta? Bueno, primero que se les culpa a los chinos, que andan comiéndose de todo, ¿cierto? Y que comen murciélagos, porque se supone los coronavirus originales provienen de los murciélagos. Entonces, ¿por qué se sabe que provienen de los murciélagos? Porque se ha hecho estudios filogenéticos para ver parentesco, para ver relaciones. Eso precisamente. Entonces aquí tenemos la aplicación de los sistemas de clasificación en algo que estamos viviendo en nuestro cotidiano. El quinto elemento, si no me equivoco, son los esquemas de clasificación. Y estos esquemas de clasificación son variados. Y si vamos a hacer un recuento histórico de estos sistemas o esquemas o modelos de clasificación, vamos a recordar el de dos reinos de Aristóteles, de Haeckel con 3 reinos, de Kuplan con 4 reinos, y vamos a ver uno de los más conocidos que era el de Whittaker de 5 reinos. Pues a partir de este momento a Whittaker no lo volvemos a tocar, más que solo para nombrarlo en la historia, porque estos reinos, esta agrupación de 5 reinos de Whittaker se quedó obsoleta. Uno de los más aceptados, pero también ya cada vez menos, y lo vamos a decir por qué,
es el modelo de 8 reinos de Cavalier-Smith. Cavalier-Smith propone primero que hay un nivel superior al de reino, y ese nivel superior se conoce con el término o el nombre de imperio, y que existen dos imperios: un imperio en donde están todos los seres vivos que poseen un núcleo verdadero, que se llaman eucariota, imperio eucariota, y el otro que es un grupo en donde están todos los seres vivos eh, que no poseen núcleo verdadero, a los que se les conoce como imperio bacteria. Dentro del imperio eucariota se mencionan 6 reinos. Esos son el reino planta, donde están todos los vegetales, todas las plantas; el reino cromista, en donde están las algas; el reino fungi, en donde están todos los hongos; el reino animalia, donde están todos los animales macroscópicos y microscópicos; donde el reino protozoa, donde están algún grupo de organismos unicelulares eucariotas; y se hizo un desprendimiento a partir de los protozoa por aquellos organismos unicelulares que están un poco más emparentados con las bacterias, que filogenéticamente son menos evolucionados, que se conocen como arquezoa. Y luego están 2 reinos dentro del imperio bacteria. Las que causan enfermedad en el humano, las más conocidas, que son el reino eubacteria, y aquellas bacterias, perdón, aquellos procariotas que habitan y que son menos desarrollados evolutivamente hablando. Esos son las arqueobacterias. Y ustedes se fijan, se refiere a antiguo, o refiere al término de antiguo, porque son los menos evolucionados en ambos casos. Aquí es arquezoa, los animales menos desarrollados, o evolutivamente hablando estoy refiriéndome. Y los arqueobacterias, que son las bacterias menos desarrolladas evolutivamente hablando. Bien, esto es el sistema, perdón, el modelo, uno de los más aceptados, y quizás que algunos de los compañeros durante el desarrollo de las clases les mencionen con más frecuencia o los orienten con más frecuencia, pero la taxonomía actual tiene tendencia a utilizar cada vez más el sistema propuesto por Gus, en donde primero, que no el nivel superior, el más alto de todos, era conocido como dominio. Esto es el sinónimo de imperio para Cavalier-Smith. Gus le llama dominios. Y los dominios, según Gus, son 3: el dominio arquea, que son procariotas; el dominio eucaria, que son eucariotas; y el dominio bacteria, que también son procariotas. Entonces hay dos dominios procariotas y un dominio eucariota. Si ustedes se fijan, desaparecen los reinos, y lo que propone Gus es que no existen reinos, pero sí existen divisiones. Aquí aparecen los animales, aquí aparecen los hongos, aquí aparecen las plantas, aquí aparecen las algas, principalmente aquí, porque estas son más emparentadas con las bacterias. Y luego aparecen protistas o protozoarios que se han englobado ahí, y que tienen características un tanto diferentes. Asociaciones de organismos como los slimes, o ese nombre de estos slimes, bueno, lo recordaré pronto, se los digo, que son asociaciones de algas y de hongos, musgo, perdón. O por ejemplo los arquea, en donde están organismos procariotas que habitan y ejecutan procesos extremófilos, es decir, que están en los extremos de la vida. Por ejemplo, los que se desarrollan mucho mejor a altas concentraciones de sales, los que se desarrollan mucho mejor en ambientes
térmicos extremos, como los termófilos en las fuentes termales o los psicrófilos en el hielo, los metanógenos que no utilizan como aceptor final del oxígeno, perdón, aceptor final de electrones al oxígeno, sino que otros compuestos y que producen metano, gas metano. O, por ejemplo, en las bacterias, las cianobacterias y las heterotróficas. Y aquí dentro de las heterotróficas están ubicadas las bacterias que causan enfermedad al humano. ¿Con base a qué se hizo esta clasificación? La base es la secuencia, ojo, presten atención a esto, secuencia de ARN ribosomal. Es decir, con base a la subunidad 16S, se genera esta clasificación. A continuación, veremos los grupos taxonómicos, es decir, la taxonomía ubica, recuerdan esto, a los organismos con base a características similares en grupos. Estos grupos, y lo he venido diciendo en el camino, pero ahora quizás con más detalle, estos grupos se conocen con el nombre de taxones. Y los taxones son como especie de escalas o de depósitos, si queremos hacer un símil. Depósitos muy pequeños que están contenidos dentro de depósitos más grandes. No sé cómo se le llama a las figuras, si son suecas o son rusas, en donde una muñeca entra dentro de otra muñeca. ¿Recuerdan esto? Entonces lo mismo pasa con los grupos taxonómicos. El grupo más grande engloba aquel grupo más pequeño. Entonces, en este caso, el grupo más grande para unos sistemas o para unos modelos es el dominio, pero para otros es el imperio. Por ejemplo, si fuese Gus sería dominio, si fuera Cavalier Smith sería el imperio. Es el nivel más grande. Luego, este dominio o imperio, sobre todo los imperios, están conformados por grupos más pequeños que se conocen como reinos. Es decir, un imperio está formado por uno o más grupos de reinos con características similares. De nuevo, dentro del reino hay filos o divisiones. Entonces, dentro de los filos o divisiones comunes o que tienen características comunes forman un reino. Dentro de los filos o las divisiones se encuentran las clases. Una o más clases con características comunes forman un filo o una división. Esto se aplica sobre todo un poco diferenciado para animales, para plantas y para hongos. Por ejemplo, los filos es más común utilizarlo para animales. La división es más común que se utilice para hongos y para plantas. Dentro de una clase hay una o más órdenes con características similares. Y dentro de una orden hay una o más familias con características similares. Dentro de una familia hay uno o más géneros con características similares y dentro de un género hay una o más especies con características similares, llegando a la conclusión que la unidad básica de la clasificación es la especie. Aquí se me quedó que es la tribu, y la tribu es una subdivisión dentro de la, pero solo aquellas familias numerosas, es decir, aquellas familias que tienen muchos géneros, poseen tribus. ¿Por qué? Las tribus son agrupaciones de géneros dentro de una familia, pero que tienen características más afines entre sí. ¿Se entiende esta idea? En microbiología, los tres taxones más utilizados, los que ustedes van a familiarizarse son la familia, el género y la especie. Déjenme ver si lo puse aquí. No. Bueno, solo para hacer la primera pincelada de esto. La familia engloba a varios géneros. El género tiene un nombre, o está formado por un solo nombre,
y engloba varias especies. Pero la especie, ojo, siempre, siempre, siempre está formada por dos partes o dos nombres. A pesar de que podamos creer o asociar el género es Homo y la especie es Sapiens, para poner un caso, eso es lo que quizás venimos o estamos empezando a acostumbrarnos. Pues no, a partir de ahora pensamos que una especie siempre está formada por dos partes, su nombre. Eh, Incluye el nombre del género y el nombre particular o específico. Por lo tanto, una especie no tiene solo una parte, sino que tiene dos. Dos. Después hablaremos de esto, pero quería introducirnos ya a esta parte, a este elemento. Esto es respecto de la definición de especie. Ya habíamos visto que la unidad básica de la taxonomía es la especie, pero hay especies eucariotas, sobre todo eucariotas superiores, y hay especies procariotas. ¿Cuáles son las especies o cuáles las características que definen a una especie eucariota superior, como por ejemplo nosotros, o los animales, o las plantas? Es que son grupo de población natural, es decir, un grupo que se relaciona y está emparentado, está relacionado de una población. En otras palabras, que crecen juntos, que están juntos, que se desarrollan juntos. Pero esto no es este es un elemento, pero no es la definición de especie, no define especie. Un grupo de población natural no es nada más, porque podrían ser organismos que necesiten uno del otro y que por lo tanto estén agrupados, pero no estén emparentados. ¿Cuál es el siguiente criterio? Que en ellos, estamos hablando de organismos superiores, que ellos puedan entrecruzarse. Quiere decir que puedan aparearse. No solo, me van a decir, entonces también hay individuos de diferentes especies que pueden aparearse. La respuesta es probablemente sí, no es natural, pero sí puede pasar. Entonces, ¿cuál es el tercer elemento que va cerrando todavía más la brecha de lo que estamos hablando? Es que la descendencia es fértil. En otras palabras, es un grupo de población natural, son grupos poblacionales que pueden entrecruzarse o pueden aparearse entre ellos y que producen una descendencia. Pero no solo que producen una descendencia, sino que esa descendencia es fértil. Entonces, estos grupos de elementos, estos tres, generan lo siguiente, que a pesar de que estén asociados con otros organismos, ellas están aisladas de otras especies o de otras poblaciones. Es decir, son juntos pero no revueltos, como se diría. Para los procariotas, esa característica no aplica. Estas características que están arriba no aplica. Desde el entrecruzarse, de descendencia fértil y todo lo demás no aplica. Entonces, para los procariotas, la definición de especie es un grupo o colección de organismos descendientes de uno mismo. Es decir, vamos a ver, el que conocemos todos es el licenciado Josué. Lo voy a utilizar en el momento. Entonces, el licenciado Josué, a partir de él se forman 10 licenciados Josué exactamente iguales, ¿verdad? Tenemos problemas todos con eso. Entonces, a ese grupo de 10, con él 11 individuos, que son exactamente iguales, se le conoce con el nombre de cepa. O sea, quien dio origen y toda la descendencia son exactamente iguales. Eso es una cepa. Y la definición procariota de especie es que es una colección de cepas con muchísimas características compartidas, pero la definición va aún más y que compartidas y que también poseen muchas características que los diferencian de otras cepas o de otros grupos de cepas. Entonces no solo es que tengan relación, sino que o que compartan características, sino que los diferencian de otros organismos, esas características. No sé si me estoy dando a entender. Si no, continúo y vemos si hay una pregunta un poco más adelante. Les decía, la unidad básica de la clasificación de los organismos es la especie, pero hay agrupaciones por abajo del nivel de especie. Y esta clasificación suelen conocerse como subtipificación o más frecuentemente
subespeciación, es decir, grupos abajo de la especie. El primer grupo que está abajo de la especie y que no está nombrado aquí es la subespecie. La subespecie. Y por favor, recuérdenmelo a alguien que tome la palabra para que cuando hablemos de la nomenclatura ubiquemos de cómo hablar de la subespecie. La subespecie es un nivel o un escalón por debajo del nivel de especie. No todos los organismos tienen subespecie, por eso es no la unidad básica de la subespecie. Algunos organismos tienen, otros no. Y como no aplica para todos, entonces no puede ser la unidad básica. Luego, otros niveles que están abajo del de especie son el de cero grupo, que son individuos que comparten características varias, no una, sino varias características antigénicas similares. Por eso el término cero grupo, porque viene de suero y se refiere a la presencia o la reacción con anticuerpos. El otro es cero tipo o cero variedad, que es un nivel que está dentro del cero grupo, es decir, son organismos que comparten una característica antigénica común. Eso es cero tipo o cero variedad. Luego la definición de biotipo o biovariedad son organismos que comparten características fisiológicas o metabólicas similares. El otro punto sería el morfotipo o morfovariedad, en donde son organismos que comparten características morfológicas o estructurales similares. Y el que se está utilizando ahora cada vez más es el de genotipo, en donde hay individuos que comparten características genéticas particulares y que los permiten ubicar dentro de una agrupación en particular. A eso se le llama genotipo. Luego, la definición de especie tipo se le conoce o se le llama a aquel organismo que ha sido más estudiado dentro de una especie y que casi siempre le da el nombre, perdón, el organismo que ha sido estudiado o más estudiado dentro de un género y que le da el nombre al género. Por ejemplo, Escherichia coli es la especie tipo del género Escherichia, o Staphylococcus aureus es la especie tipo del el género Staphylococcus. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Homo sapiens es la especie tipo del género Homo. Bueno, solo existimos uno. Neandertal, habilis y todo lo demás existió probablemente, pero ya no es ya no son organismos vivos ni presentes en nuestro diario vivir. Bien, continuamos. Ahora pasamos a la segunda parte, que sería la nomenclatura. La nomenclatura es la rama de la taxonomía que se encarga de ponerle nombre a los organismos vivientes. Ya la clasificación se encargó de agruparlos, de saber que pertenece a tal grupo, ahora hay que ponerle nombre. Y esta nomenclatura, gracias a Carlos Linneo, se aplica el sistema binomial. Y este sistema binomial cada vez ha venido siendo mejor desarrollado para todos los seres vivos a través de normas internacionales. Hay normas internacionales para nombrar o para la nomenclatura de las bacterias, de los hongos y las plantas, de los animales, aún de los virus, que aunque no se consideran seres vivos, pero también es aplicable la nomenclatura para ellos. El nombre, este nombre que tiene dos partes, se conoce como nombre científico. Por lo tanto, de aquí en adelante, para los que estamos estudiando microbiología, cuando se les pregunte el nombre de tal organismo, ustedes inmediatamente, por convención, es decir, por acuerdo, que no están de acuerdo, sino es porque así tiene que ser, imaginarán que se les está pidiendo el nombre científico. Y todo nombre científico, el punto de partida es que tiene cuando menos dos partes. Estos nombres científicos, aparte no les toca inventarlas a ustedes porque ya están escritas, ya son normas, yo solo les he copilado algunas de ellas. Los nombres científicos están latinizados y habíamos dicho que el origen de esto fue en la Europa del siglo V, entre el siglo V y XV, ¿recuerdan?
son latinizados. Pero eso sí, que si es en un material impreso o digital, se escribe ese nombre que sobresalga del lugar en donde está escrito. Y la forma de hacerlo sobresalir o resaltar es utilizando letras cursivas. Por eso es que los nombres científicos en los libros que ustedes vean o en las literaturas que encuentren en libros digitales, van a ver que los nombres científicos están escritos en cursiva o bastardilla le llaman. Pero por convención también está mandado que cuando se haga un manuscrito del nombre científico, que no se escriba en cursilla, sino que se subraye. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando ustedes nombren o cuando ustedes escriban el nombre científico de un organismo, van a utilizar la cursiva. Y por convención, esto es solo por hacer el mal, como ya lo digo constantemente yo, pero por convención y para efectos de examen, por ejemplo, si yo en el examen les pusiera un nombre científico subrayado, ¿estaría bien o estaría mal? Quiero una respuesta, por favor. Si yo en su examen les escribiera un nombre subrayado, ¿estaría bien o estaría mal? Por favor, respondan. Solo uno. Atrévanse a equivocarse. De todos modos, no estoy viendo quiénes son. Y pueden no decir su nombre. Pero respondan, por favor. Creo que estaría correcto que lo subrayara. No, no estaría correcto. ¿Por qué? Porque es digital o es impreso. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que estuviera bien escrito? Ponerlo en... Escribir en cursiva. Ponerlo en cursiva, exactamente. Pero si yo les pido que escriban algo, ¿qué tendrían que hacer ustedes? ¿Ponerlo en cursiva o subrayarlo? Subrayado. Exactamente. Entonces ya llegamos a la cuenta. Imagínense que yo, solo por hacer el mal en el examen, les escriba Staphylococcus aureus subrayado y abajo les pongo Staphylococcus aureus en cursiva. ¿Por cuál deberían optar? Porque está en cursiva. Exactamente, muy bien. Entonces, sirve esta parte, ¿verdad? Luego, todo nombre científico se escribe en cursiva si está impreso o digital y si se manuscribe, tiene que subrayarse. Segundo elemento, todo nombre científico consta cuando menos de dos partes. Y esas partes, la primera se llama nombre genérico y la segunda se llama nombre específico. Nosotros hemos acostumbrado a decirle género y especie a eso que escribimos, pero realmente es un nombre genérico y un nombre específico. Ese conjunto, ese binomio que nosotros hemos formado es el nombre de la especie. Como sabemos, nosotros utilizamos el sistema binomial de Carlos Linneo. Entonces, cabe la posibilidad que ese nombre científico no tenga dos partes, sino que tenga tres. La tercera parte, entonces, corresponde a la subespecie, si es que la hubiera. Por ejemplo, Canis lupus familiaris o Canis lupus vulgaris, para poner un caso. Entonces, Canis es el nombre genérico, lupus es el nombre específico y vulgaris sería la subespecie. ¿Se entiende? Solo si hubiera subespecie. Si no, por ejemplo, Pantera leo. Pantera es el nombre genérico y leo es el nombre específico. Pero eso Licenciado, en este caso, Diga. solo el nombre genérico llevaría la primera letra mayúscula. A eso vamos, exactamente. Por convención, solo una letra, en todo el nombre, solo una letra va escrita en mayúscula. Esa es la primera letra del nombre genérico. El resto de letras va en minúscula. Eso, por favor, acostúmbrenlo. Claro, es más complicado evaluarlo ahora, pero es parte de su formación. Acostúmbrenlo, que a veces nosotros nos malacostumbran a escribir mayúsculas entre minúsculas, lo consideramos normal
Y ustedes dicen, yo así hago la letra, así me acostumbré siempre, pero por convención, solo la primera letra de un nombre científico irá con mayúscula, es decir, la primera letra del nombre genérico. Todo lo demás con minúscula. Por eso dice en la penúltima la primera letra mayúscula. ¿De cuál? Del nombre genérico. En cambio, el nombre específico va todo con minúscula. ¿De acuerdo? Continúo. Esto es, quizá algunos compañeros ya lo han visto, pero igual, como hay muchos nuevos, entonces eso me salva. Esto es la era antes del limneo y esto es después del limneo. Antes del limneo lo que tendría que hacer el individuo, aparte de hablar latín, es escribir o describir prácticamente las características del organismo. Por ejemplo, Silvestris alba cum rubore folio glabro. Esto quería decir rosa blanca, rosada, salvaje, con hojas sin pelos. Imagínense diciendo todo eso de un organismo. O rosa silvestre inodora seucanina, quiere decir rosa perruna, salvaje sin olor. Todo esto Linneo lo puso en dos palabras y eso fue el sistema binomial y después del Linneo es rosa canina, punto. No hay más. ¿Se entiende? Luego, todos los que trabajamos en microbiología, por lo tanto, ahora ya no utilizamos una descripción de todo el organismo, sino que utilizamos el nombre binomial, el nombre científico que es binomial. Esto es la razón de ser de esta situación. Los científicos que hablan y escriben en diferentes idiomas, en su idioma, para comunicarse, utilizan los nombres convencionales de las especies. Yo puedo ser alemán, perdón, puedo ser inglés, puedo ser alemán, puedo ser chino, puedo ser latín. Yo puedo referirme a un organismo en mi nombre, perdón, con mi idioma, pero realmente cuando hablamos del lenguaje científico, entonces todos los organismos tienen un mismo nombre científico, sea donde sea. Y eso es latinizado. Por eso es que este es el que se utiliza. Y así, un taxón, ustedes verán, se habla de Escherichia coli, puede que la pronunciación cambie de un lugar al otro, pero será la misma en todas partes. Siempre la Escherichia coli es aquí en China, en Japón, en Estados Unidos o a donde sea. Por eso mismo, porque se refiere a una nomenclatura del nombre científico de un organismo. Y estos son ejemplos de organismos para que nos vayamos haciendo a la idea de que, y si es hongo, sí tiene un nombre científico. No, todo ser vivo tiene un nombre científico. Y así puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser una alga, puede ser un animal, puede ser una planta. Todo ser vivo tiene un nombre científico. Por ejemplo, aquí tenemos Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenza, Shigella dysentery. Todos estos, hasta acá, lactobacillus acidófilos, son bacterias. Luego tenemos una amiba entamoeba histolítica, que es un protozoario. Tenemos Ascaris lumbricoides, que es un animal, es un helminto, un gusano. Invertebrado, Pulex irritans, que es un artrópodo, es una pulga. Aedes aegypti, que son los mosquitos. Canis lupus, son los perros. Pantera leo, que es un león. Loxodonta africano, que es un elefante africano. Cucumis melon, que es el melón. Sea maíz, el maíz. Persea americana, el aguacate. Mimosa púdica, la dormilona. Y bueno, terminamos en la cabeza como Homo sapiens, el humano. El punto no es que yo sepa todos los nombres los nombres científicos de los organismos, sino que ustedes vean y asocien que cada organismo viviente tiene su nombre científico y que por lo tanto, si se les dice, para poner un ejemplo, un mosquito que transmite el dengue, ustedes pensarán Aedes aegypti. Aedes aegypti es un nombre científico. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos algunos orígenes de los nombres. Voy a ir entre líneas para no tampoco aburrirlos tanto. Por ejemplo,
Uno de los criterios más comunes para poder nombrar a un organismo es el científico que trabajó con ellos o los descubrió. Por ejemplo, Neisseria fue Neisser y Shigella fue Shiga. O el lugar o el país de donde se aisló por primera vez. Por ejemplo, Nocardia brasiliensis. Seguramente fue en Brasil, ¿verdad? O por la forma que tiene ese organismo, porque tiene forma de uso, fusobacterio, o por la agrupación que tiene, cocos en cadenas, estrepto, que significa cadena, cocos, o el sitio anatómico donde se aisló por primera vez, del colon, Escherichia coli, píloro, Helicobacter pylori, o la enfermedad que produce Neisseria meningitidis, que produce meningitis, o por el color de sus colonias, aureus, porque tiene aspecto dorado, o tiene color dorado, por el aspecto al microscopio, capsulatum, porque parece que tiene cápsula. Algunos que son insólitos, como por ejemplo este, que es una mosca que se para o se posa cerca de la boca de las personas, y en razón de esto se le llamó Maurina amadora. Hay otras especies de Maurina, Maurina amada, Maurina bonita, chiquita, etcétera, por esa relación con la boca que tiene esa búsqueda permanente, como que quiere besar. Luego las características metabólicas que tiene algún organismo, por ejemplo, lactobacillus, acidófilos porque produce ácido láctico, o hemófilos, perdón, porque tiene afinidad por la sangre o utiliza la sangre, o por la especie donde se identificó por primera vez Mycobacterium bovis, porque se aisló por primera vez a partir de bovinos, y así sucesivamente hay más situaciones. De esto, ya esto yo lo hablé, pero me quedo con esta parte aquí. Existen nombres científicos y existen nombres comunes o vulgares. Perro, quito, mosca, gato son nombres vulgares o nombres comunes. Para cada uno de ellos hay un nombre científico. Entonces, cuando se les pide el nombre de un organismo, pensemos de que se trata del nombre científico y por lo tanto lo vamos a responder como tal. A menos que se sea específico, les diga el nombre vulgar o común de un organismo, ustedes lo van a escribir como tal. Finalmente, perdón, la última parte que es la identificación. La identificación es usar las dos ramas anteriores, es la aplicación de la taxonomía. Es, si lo queremos ver así, cómo ustedes van a utilizar la clasificación y la nomenclatura para su labor profesional. ¿Por qué? Porque aquí lo que tienen que hacer ustedes, les llega una muestra y utilizar diferentes herramientas para, con base a la clasificación de ese organismo, definir de quién se trata. ¿Ya? Utilizan medios de cultivo, utilizan técnicas microscópicas, utilizan técnicas de tinción para saber de qué microorganismo se trata y poder dar un nombre. Ustedes no se inventan el nombre, el organismo ya tiene un nombre. La mayoría de los casos que se conocen ya están los nombres definidos. Lo que ustedes tienen es que identificar de quién se trata. Algunas situaciones que ustedes van a ir utilizando son elementos que les permiten discriminar de quién se trata ese organismo y poderle dar nombre. Por ejemplo, pueden utilizar claves, o diagramas de flujo que están acá, y ustedes van haciendo una prueba, y si la prueba es positiva, continúan en la rama para ubicar al organismo en un lugar. Si la prueba es negativa, van y utilizan la otra rama de ese flujograma para poder ubicar el organismo. Por ejemplo, aquí es una prueba de PIR, y si es positiva, entonces ustedes dicen es Streptococcus pyogenes. Si es negativa, hay otra prueba en la ramificación que hay que ir haciendo. Por ejemplo, la hidrólisis del hipurato. Y si es negativa, entonces hay que hacer otras pruebas, pero si es positiva, es Streptococcus agalactiae. Y así sucesivamente. Ustedes van haciendo, siguiendo más bien un flujograma para poder identificar de qué organismo se trata a partir de su aislado. Otra forma de poder trabajar es a través de matrices o a través de técnicas semiautomatizadas.
en donde ustedes prácticamente solo introducen su cultivo y con base a los resultados hay un lector que les permite decidir o hay un patrón que les permite ubicar de qué microorganismo se trata. Finalmente, el sistema de identificación bacteriana más reconocido, el que mejor plasmado está, el alber temática y determinativa que ubica a todas las bacterias conocidas y la forma en que se puede así bacterias conocidas. Son las eubacterias gram negativas que tienen celular. Las segundas son eubacterias gram positivas que tienen pared celular. Las terceras son eubacterias carentes de pared celular. Y finalmente en el cuarto grupo están las arqueobacterias. En términos generales, muchachos, esto es la clase de este día. Con eso termino. Les agradezco su atención y si alguien tiene dudas, pues abro la posibilidad de preguntas y voy a intentar solventarlas. Espero igual sus comentarios o sus preguntas. Aprovechando que el compañero, perdón, no, aprovechando que el compañero está, por favor, hagamos las preguntas y las dudas que tengan, ya para aclararlas ya de una vez en esta sesión. Yo quería preguntar que para esta clase, ¿qué bibliografía se ha basado? Ok, principalmente yo creo que el licenciado José les va a subir ese material. Hay varias bibliografías, pero una que puede servirles mucho es la microbiología de Prescott, la 5ª edición. Hola, Liz. Quería saber si me podría explicar más de la especie tipo, que no me quedó muy claro, por favor. Perdón, ¿de qué? Perdón, no le escuché. ¿De qué Especie, dice? especie tipo. No me quedó muy claro. Y sigo sin escucharle bien, perdón. Si gusta, y si no, lo puede escribir en el chat y puedo leer qué dice. Hola. Hola, hola. Especie tipo, perfecto. La especie tipo se refiere a la especie más estudiada de un género. Esa especie es la que más estudió, la que se estudió primero y la que a la larga le dio el nombre al género en el que está incluida. A eso se le conoce como especie tipo. No sé si esto salda su duda. Liz, buenos días. Entonces, a modo de aclarar algo, Hola, cuando estamos dígame. escribiendo a mano el nombre científico de los microorganismos, lo vamos a subrayar, ¿verdad? Y cuando sea digital, Claro, sí, hay sí. que colocarlo en modo cursiva, En cursiva, exactamente. pero no en negrita. No, la negrita, por convención se dice de que el nombre científico de un organismo tiene que sobresalir del texto en el que está incluido. Entonces, hay diferentes formas para poder hacer que sobresalga, hasta el cambio de color, ¿verdad? Pero la convención le dice de que la convención es un acuerdo generalizado, a eso me refiero, que lo correcto sería de que si usted tiene un nombre científico y lo va a escribir de una forma impresa o digital,
entonces tiene que hacerlo sobresalir a través de cursiva. Y si lo va a manuscribir, entonces tiene que hacerlo sobresalir a través de de subrayarlo. Porque usted tendría múltiples opciones. Podría ponerle, por ejemplo, un marcador, podría cambiarle de color, pero no es esa la convención. La convención es el subrayado para manuscrito y para impreso o digital es cursiva. Siempre esa es una convención y eso es lo que debe hacerse. Gracias, Lick. Con Licenciado, gusto. Dígame. disculpe, a manera también de aclaración, si usted no llegara o quien hace el examen nos llegara a preguntar, escribe el nombre científico de X microorganismo, nosotros en la respuesta lo pondríamos a cursiva. Como ustedes tienen que enviarlo a través de digital, sí, tienen que mandarlo en cursiva. No, no deberían hacerlo subrayado. Si les tocara presentarlo en vivo y escrito, manuscrito, entonces sí debería ser subrayado. Sí, buena pregunta, porque lo que ustedes van a hacer es enviar una respuesta y lo van a tener que hacer en cursiva. Vaya entendido, Lick, muchas gracias. Con gusto. No sé si esto le ayuda al compañero David Osvaldo que pregunta que si puede explicar los nombres latinizados y en cursiva. Lo que sucede es que si ustedes se fijaron, por ejemplo, en Neisser o en Brasiliensis, hay una convención para poder latinizar los nombres, agregándole sufijos, es decir, terminaciones a estas palabras que los hacen o los orientan a ser latinizados. Podría ser Neisser meningitidis, por ejemplo, o meningitis, pero no Neisseria, o sea, se le da un nombre, en este caso femenino, al microorganismo, o masculino también puede ser, agregándole ciertas terminaciones que hacen que sea latinizado. Eso no lo hacemos nosotros, eso ya es una convención, ya está desarrollado y hay criterios para poder hacerlo. Tal vez a través del licenciado Josué puedo subirles que lo tengan a manera de consulta, ¿no? Para que los evalúe, pero sí subirles los códigos de nomenclatura, tanto de plantas y hongos como de plantas, hongos y algas, perdón, como de bacterias y de animales, para que ustedes puedan tener como una opción de consultar más adelante. Pero ya esto de la latinización ya está dado, entonces solo hay que agregar algún tipo de sufijo para poder darle el nombre al organismo. Tal vez ahí también recordar quizás del uso del latín como una lengua muerta y que permanece invariable en el paso del tiempo y que por eso Exactamente, ese es el punto. sigue utilizando. Exactamente. El punto es que o tiene que ser un lenguaje que sea comprensible o fácil de identificar para todo el gremio científico y que no tenga cambios en el tiempo. Entonces, solo aquellas lenguas muertas, aquellas lenguas que ya no se hablan, ya no tienen cambios. Todas las lenguas que se hablan actualmente pueden generar cambios y vienen acepciones y todo lo demás. En cambio, las lenguas muertas, como el latín, ya no tiene cambios, ya eh, están literalmente escritas en piedra y por lo tanto ya de un año al otro no habrá un cambio que pueda desubicar a algún científico, sino que será utilizada en todas partes de la misma manera. Siempre que alguien estudie latín, fácilmente podrá ubicar la desinencia, la razón de ser de ese nombre. Gracias, licenciado José. ¿Hay otra pregunta, muchachos? Bien, si no existiese otra pregunta, entonces
los dejo. Si no, podrían hacer una lista de preguntas, enviarlas al licenciado Josué y yo con gusto podría responderlas o enviarles a través de él la respuesta. Pasen feliz día. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Lick. Le agradecemos bastante por su clase, que siempre aprendemos cosas nuevas en ella, en realidad. Y en nombre de los compañeros le agradezco la participación. Gracias a ustedes. Feliz día. Suerte a todos. Gracias. Igual. Gracias. Gracias, Lick. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias.